Aquel día, bajo la lluvia fría de una ciudad que nunca duerme, un hombre millonario caminaba solo. Traje impecable, reloj de lujo, teléfono en mano, pero con la mirada perdida. No buscaba nada, o al menos eso pensaba. Hasta que, en una esquina cualquiera, lo vio. Un hombre mayor, sucio, temblando, cubierto apenas con cartones empapados. Extendía la mano a los transeúntes, pero nadie lo miraba. Era invisible, hasta que sus ojos se cruzaron con los del millonario. Hubo algo extraño en ese instante. Un escalofrío. Una sensación en el pecho que no supo explicar. Sin pensarlo, se acercó. «¿Está bien, señor?» El mendigo apenas levantó la cabeza. Su voz era un susurro roto. «¿Tienes algo caliente, aunque sea un pan?» El millonario dudó. No estaba acostumbrado a hablar con gente así. Su mundo era de oficinas, reuniones, inversiones, no de calles frías. Pero algo en ese rostro lo detuvo. No era solo tristeza. Era algo más. Algo que dolía mirar. «Espere aquí», dijo. Caminó hasta una cafetería cercana. Compró un café caliente, un sándwich, y volvió. Cuando se agachó para entregarle la bolsa, el mendigo lo miró directo a los ojos. El contacto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente. El millonario sintió que el tiempo se detenía. Esos ojos. Esa mirada. Era imposible. Pero su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Nos conocemos?, preguntó, con la voz temblando. El mendigo lo miró en silencio. Luego, bajó la cabeza. Y murmuró algo que hizo que todo el mundo del millonario se viniera abajo. «Nunca pensé que me verías así, hijo». El silencio que siguió pareció eterno. El millonario no respondió. Su cuerpo se quedó inmóvil, como si sus músculos hubieran olvidado cómo reaccionar. Solo su corazón golpeaba con fuerza, tan alto que sentía que los demás podían oírlo. «¿Qué dijiste?», preguntó en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. El mendigo alzó la mirada otra vez, con los ojos vidriosos por las lágrimas que hacía años se negaba a dejar salir. «Soy yo, David, soy tu padre». El nombre le retumbó en el alma. No lo había escuchado en más de 4 décadas. Para él, su padre no era más que un fantasma borroso, una figura que lo había abandonado cuando apenas tenía 5 años, dejándolo con una madre que se partió el alma para sacarlo adelante. Un padre que, según las historias de su madre, se fue y nunca volvió. David retrocedió un paso, como si acabara de recibir un golpe en el pecho. Lo miró de arriba abajo. Era solo un hombre viejo, sucio, derrotado, y aún así esas palabras lo estremecían más que cualquier otra cosa. Tú me dejaste. Te fuiste. Me abandonaste», dijo con rabia contenida. «¿Y ahora apareces así, en la calle, llamándome hijo?» El mendigo bajó la cabeza. Sus manos temblaban. No suplicó, no lloró. Solo asintió con un gesto apenas perceptible. «Tienes razón. No merezco que me mires. Ni siquiera que me hables. Pero he pasado años soñando con este momento. Años imaginando cómo sería verte otra vez, aunque fuera desde lejos». David apretó los puños. No sabía si gritar, llorar o simplemente huir. Todo su mundo, el que había construido a base de esfuerzo, dolor y disciplina, se estaba resquebrajando por unas pocas palabras y un rostro olvidado. Y entonces, recordó algo. Una foto vieja. El de niño, en un parque, sobre los hombros de un hombre joven con sonrisa enorme. Esa imagen que siempre creyó que era un recuerdo inventado. Ese hombre, era él. «¿Por qué?», preguntó finalmente, con la voz quebrada. «¿Por qué te fuiste?». El viejo tragó saliva. Su voz era apenas un hilo entrecortado, como si cada palabra le costara una vida entera. «Porque fui un cobarde, porque no supe cómo ser padre, ni cómo enfrentar los errores que había cometido. Pensé que irme era lo mejor, pensé que tú y tu madre estarían mejor sin mí». David lo miraba, sin saber si creerle. Había imaginado este momento muchas veces, pero siempre con gritos, con reproches, con desprecio. Nunca con esa tristeza en los ojos. Nunca con ese temblor en la voz. «Ella murió hace 10 años», dijo él, sin apartar la mirada. «Jamás te perdonó.
Yo tampoco, hasta ahora. El viejo cerró los ojos, como si la noticia le arrancara el poco aire que aún le quedaba. Su cuerpo se encorvó un poco más. Lo supe, tarde. Una mujer del vecindario me contó, cuando me vio por aquí hace un par de años. No tuve el valor de buscarte. Solo, me quedé cerca, por si acaso la vida te traía por estas calles. David sintió un nudo en la garganta. Miró alrededor. Gente apurada, carros pasando, la ciudad indiferente. Y allí estaban ellos, dos extraños con la misma sangre, atrapados en una conversación que dolía más que cualquier herida física. No vine a pedirte nada, dijo el viejo. Solo quería verte una vez más. Saber que estás bien. Y si me dejas, decirte que, aunque no lo parezca, cada día desde que me fui, te he llevado conmigo. Aunque no lo merezca, te he amado siempre. Esas palabras cayeron pesadas. David bajó la vista. No había respuestas fáciles. No había finales felices para heridas tan profundas. Pero, en el fondo, algo dentro de él se quebró, o tal vez se abrió. Levántese, dijo finalmente. El viejo lo miró, confundido. ¿Qué? Levántese. No lo voy a dejar aquí. No hoy. El hombre tembló, como si las piernas ya no le obedecieran. David se agachó y lo ayudó a ponerse de pie. Lo sostuvo del brazo, fuerte, como si sujetara algo más que un cuerpo frágil, como si sujetara la posibilidad de un perdón. ¿A dónde vamos?, preguntó el anciano, apenas creyendo lo que vivía. David lo miró de reojo. No sonrió. Pero en su voz hubo algo que no había tenido en mucho tiempo: paz. A casa. A hablar. A cerrar lo que quedó abierto hace 40 años. Y juntos, bajo la misma lluvia con la que comenzó todo, caminaron lentamente, hacia un nuevo comienzo. Mientras caminaban calle abajo, el viejo apoyado en el brazo de su hijo, algo empezó a inquietar a David. No era el peso del hombre, ni la atención que llamaban al pasar, era una sensación, una duda, un presentimiento. Algo no encajaba. ¿Cómo supiste mi nombre?, preguntó de pronto, sin mirarlo. El anciano pareció tensarse por un instante. Luego forzó una risa seca. Eres famoso, hijo. Apareces en revistas, entrevistas. Tu rostro está por todas partes. No fue difícil reconocerte. David asintió lentamente, pero no se convenció. Había algo extraño en la voz del hombre, en la forma en que respondía sin mirar, como si ocultara algo. Al llegar a su auto, abrió la puerta y ayudó al anciano a sentarse. Luego se subió al volante y arrancó en silencio. El camino hacia su casa fue tenso. Ninguno habló. Pero en su mente, David ya había tomado una decisión. Antes de abrirle las puertas de su vida, necesitaba estar seguro de que todo esto era real. Esa misma noche, mientras el hombre dormía en el cuarto de huéspedes, David hizo lo que mejor sabía hacer: investigar. Accedió a bases de datos privadas, buscó registros, fotos antiguas, incluso llamó a una amiga forense para hacer una verificación facial con inteligencia artificial. Lo que descubrió, lo dejó helado. El nombre del hombre no coincidía con el de su padre. Tampoco su historial médico, ni su número de seguridad social. Ni siquiera había una partida de nacimiento vinculada a él. Y lo peor, su verdadero padre, había muerto hacía más de 20 años. David cerró la laptop de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. Caminó hasta la habitación del invitado, donde el supuesto padre dormía profundamente. ¿Quién eres?, susurró, desde el marco de la puerta. El anciano abrió los ojos lentamente, como si ya supiera que este momento llegaría. Sabía que lo descubrirías, dijo en voz baja. No soy tu padre. Pero él sí me salvó la vida una vez, antes de morir. David dio un paso atrás, confundido, incrédulo. ¿Qué estás diciendo? El viejo se sentó en la cama. Ya no tenía esa expresión temerosa. Hablaba con calma, como si ya no tuviera nada que perder. Tu padre me encontró una noche, en las calles. Yo iba a quitarme la vida. Él me dio comida, me escuchó. Me dijo que tenía un hijo, un niño pequeño, y que se arrepentía cada día de haberlos dejado. Me pidió que, si algún día te encontraba, te dijera que lo sentía. Que te amó. Me lo pidió llorando,
y luego desapareció. Supe después que murió semanas más tarde. David se quedó en silencio. Todo lo que sentía, rabia, dolor, esperanza, se mezclaba dentro de él como una tormenta. Entonces, ¿por qué fingiste ser él? El hombre bajó la mirada. Porque te vi. Te reconocí. Y supe que necesitabas escucharlo, aunque no viniera de él. Tal vez no fue correcto. Pero lo hice porque sentí que tú también cargabas con un vacío. Y porque, en mi soledad, necesitaba creer que aún podía hacer algo bueno antes de morir. David no respondió. Solo lo miró, y por primera vez, no vio a un impostor. Vio a otro hombre roto, intentando arreglar algo que no era suyo. Tal vez no era su padre. Pero había dicho lo que su verdadero padre nunca pudo. Y en algún lugar muy profundo, eso también dolía. Y sanaba. David se quedó ahí, de pie en la oscuridad de la habitación, mirando a aquel hombre que ya no era su padre, pero tampoco era un extraño cualquiera. Era alguien que, por razones que desafiaban la lógica, había decidido cargar con las palabras que otro jamás se atrevió a decir. Y eso, lo desarmaba más que cualquier mentira. Podrías haberlo dicho desde el principio, susurró finalmente. No necesitabas fingir. El anciano asintió lentamente. Lo sé. Pero cuando te vi en esa calle, tan parecido a él, no supe cómo hacerlo. Solo, supe que no quería perder la oportunidad. Hubo un largo silencio entre los dos. David respiró hondo y dio un paso más hacia el cuarto. ¿Cuál es tu nombre real? Arturo. David asintió. Luego se sentó al borde de la cama, sin decir una palabra más. Por primera vez en años, dejó que su mente descansara. No había verdades absolutas. No había un final perfecto. Solo personas rotas tratando de reparar lo que podían. Minutos después, Arturo rompió el silencio. Puedo irme mañana si quieres. Solo quería que supiera su verdad, la que me pidió que te dijera. Pero ya no voy a fingir más. David lo miró, pensativo. No te vas a ir a ninguna parte. No hoy. ¿Por qué? Porque tú me recordaste algo que yo había olvidado, que a veces el perdón no se gana, se ofrece. Y porque, aunque no seas mi padre, fuiste el único que tuvo el valor de decirme lo que siempre quise escuchar. Arturo cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por su rostro sin ruido. No dijo nada más. Esa noche, los dos cenaron juntos. No como padre e hijo, sino como dos almas heridas, encontradas por una casualidad que parecía más destino que azar. Hablaron poco. No hacía falta. Los días pasaron, y lo que comenzó como un engaño se transformó en algo diferente. Arturo comenzó a vivir con David, no como un parásito, sino como un hombre agradecido. Ayudaba en lo que podía. Escuchaba, aconsejaba, observaba. Y David, a su modo, empezó a sanar. No por las respuestas que nunca tuvo, sino por la presencia de alguien que, sin tener la obligación, decidió quedarse. Y entonces, una tarde cualquiera, mientras caminaban juntos por un parque en silencio, Arturo se detuvo. ¿Sabes qué pensaba tu padre de ti? David lo miró. ¿Qué? Arturo sonrió. Decía que tú ibas a ser más grande de lo que él jamás soñó. Que tú ibas a ser el hombre que él no supo ser. Y que, aunque no pudiera verte crecer, te llevaba en cada paso que daba. David no respondió. Solo bajó la mirada y asintió. Las palabras eran innecesarias. A veces, los padres no regresan. A veces, las disculpas llegan tarde. Pero hay ocasiones en las que la vida te da un segundo intento. No para cambiar el pasado, sino para transformar lo que queda del futuro. Y esta fue una de esas veces. Pasaron varias semanas. David comenzó a notar algo raro. Arturo estaba más callado. Más pensativo. Algunas noches no cenaba. Otras se encerraba en el cuarto durante horas. No respondía mensajes. No veía televisión. Solo escribía, en un cuaderno viejo de tapas rotas. Una madrugada, David se levantó a tomar agua y notó que la luz del cuarto de Arturo estaba encendida. Tocó, pero nadie respondió. Abrió la puerta lentamente. Arturo no estaba. Sobre la cama, perfectamente dobladas, estaban sus ropas. Encima del cuaderno,
Una nota. David la leyó con las manos temblando. Gracias por dejarme sentir, aunque solo por un momento, que todavía tenía un lugar en este mundo. No me voy por tristeza. Me voy porque finalmente estoy en paz. Debes saber que esta historia no comenzó contigo. Ni conmigo. Tu padre, no solo me salvó la vida. Me confió algo. Algo que nunca te dije. Tú no estás solo en este mundo. Tienes una hermana. Busca en la última página del cuaderno. Te deseo una vida llena de verdad. Ah. David se quedó inmóvil. Sintió como todo dentro de él volvía a cambiar. ¿Una hermana? ¿Qué quería decir? ¿Por qué no lo dijo antes? Abrió el cuaderno. Pasó hoja tras hoja con ansiedad. Eran recuerdos. Conversaciones que Arturo decía haber tenido con su padre. Fechas. Lugares. Todo tan meticulosamente escrito, que parecía imposible que no fuera cierto. Hasta que llegó a la última página. Había una dirección. Un nombre. Sofía Morales. 34 años. Vive en Córdoba. Fue dada en adopción en 1991. Tu padre la tuvo antes de conocerte a ti. La buscó. Pero nunca la encontró. Me pidió que si alguna vez te lo contaba, te dejara esta pista. David se dejó caer en la silla. Todo lo que creía saber de su vida, estaba fracturado. Su padre no solo lo había abandonado, había vivido con otra historia escondida, otro silencio. Una hija. Su hermana. Una familia que nunca conoció, una verdad que dormía enterrada por más de 3 décadas. Y ahora, él estaba en el centro de todo. Tenía una decisión que tomar. David tomó un vuelo esa misma semana. Viajó sin avisar. Sin decirle a nadie. Solo con el cuaderno de Arturo en la mochila y una pregunta latiendo en el pecho. ¿Y si todo esto es real? Llegó a Córdoba en una tarde nublada. Caminó por calles que no conocía, en un país que no era suyo, guiado solo por un nombre y una dirección escrita con letra temblorosa. Se detuvo frente a una pequeña tienda de flores. El cartel decía, Sofía Aromas del Alma. Entró. Había una mujer organizando ramos, de espaldas, el cabello recogido en una trenza desordenada. El lugar olía a lavanda y rosas secas. La campanilla de la puerta sonó. Ella se giró. Lo miró, sin reconocerlo. Él, en cambio, sintió que algo dentro de él se detenía. No sabía cómo explicarlo. Pero la reconoció. Había algo en sus ojos, en la forma en que ladeaba la cabeza, en el gesto de sus manos. Como si su alma supiera algo que la mente aún no entendía. ¿Puedo ayudarte?, preguntó ella, con una sonrisa amable. David dudó. No lo sé, respondió con sinceridad. Solo, vine a conocerte. Sofía lo miró confundida. ¿Nos conocemos? Él sacó el cuaderno. Se lo tendió. No. Pero creo que somos hermanos. Ella se quedó en silencio. Abrió el cuaderno. Leyó lentamente. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Pasó las páginas con cuidado, como si temiera romperlas. Al llegar a la última, sus labios temblaban. Mi madre siempre me dijo que fui adoptada. Nunca supe nada. Pero este nombre está en mis papeles de nacimiento. Es nuestro padre, dijo David. El mío. Y también, el tuyo. Sofía no respondió. Caminó hacia el mostrador. Se apoyó. Respiró hondo. Toda mi vida me sentí incompleta, murmuró. Como si me faltara algo. Ahora entiendo por qué. David se acercó. No la abrazó. No la tocó. Solo se quedó a su lado. No sé qué viene después, dijo él. Solo sé que mereces conocer la verdad. Y a alguien que, aunque tarde, quiere llamarte hermana. Ella lo miró. No con certeza. No con felicidad inmediata. Pero con una luz nueva en los ojos. Como quien descubre que nunca estuvo sola del todo. Ese día, cerraron la tienda más temprano. Caminaron por la ciudad, se contaron sus vidas, sus heridas, sus logros, sus silencios. Descubrieron que compartían más que sangre, la misma forma de mirar al cielo, el mismo gusto por la música, el mismo miedo a confiar, y la misma esperanza de que el amor, de alguna forma,
siempre encuentra su camino. Un mes después, David volvió a la tumba de Arturo. Llevó flores. Dejó una copia del cuaderno, envuelta en seda, junto a la lápida. Gracias, dijo. No solo por lo que hiciste por mí, sino por lo que me diste sin tener que hacerlo. Me diste verdad. Me diste familia. Me diste un comienzo nuevo. Y se marchó. Al lado suyo, caminando con paso firme, iba Sofía. No eran dos extraños. No eran dos piezas rotas. Eran hermanos. Reescribiendo la historia que alguien más dejó inconclusa. A veces, la vida nos arrebata cosas que creemos irrecuperables, un padre, una infancia, la verdad. Pero a veces, en los giros más inesperados, en las manos más improbables, la vida nos las devuelve. No como eran. No cuando queríamos. Pero justo cuando más las necesitamos. Porque familia no siempre es quien te da la vida, sino quien elige quedarse cuando nadie más lo hace. Y porque hay historias que no terminan con un adiós, sino con un te encontré.